Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. Normalmente no tratamos temas sanitarios en el programa, pero ya que se da la ocasión, y es que bueno, pues el Hospital Comarcal y precisamente la unidad del dolor de este hospital aquí en Melilla, pues está ofreciendo nuevos tratamientos, pues precisamente para paliar diversos síntomas y también así evitar pues que haya personas que tengan que acudir a la península para tener ciertos tratamientos, los tratamientos menos dolorosos y menos invasivos. Para hablar precisamente de esto y del dolor refractario y de ese tratamiento con radiofrecuencia central de la neuralgia del trigémino refractaria. Es un nombre demasiado técnico y a lo mejor no se sabe exactamente de lo que estamos hablando, pero por ello tenemos pues al coordinador de la unidad de dolor del Hospital Comarcal aquí como primer invitado en la réplica, Mohamed Mokhtar. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, el placer es mío, gracias a ustedes. Bueno, lo que acabo de definir, que precisamente pues no se sabrá muy bien de qué estamos hablando, de ese dolor refractario, de ese tratamiento un poco menos invasivo. En cuanto a ese dolor, pues es un dolor facial, ¿no? Pero mejor le pregunto a usted en qué consiste este dolor y cómo se va a tratar. Sí, la neuralgia, que es como se llama esta alteración del quinto par craneal. Cuando decimos quinto par craneal nos referimos al quinto nervio craneal. Tenemos 12 nervios craneales pares, 12 nervios izquierdos y 12 nervios derechos. Pues el quinto es el nervio trigémino, es un nervio eminentemente sensitivo y se encarga de la sensibilidad de la cara. Y la neuralgia es una afectación de sus terminaciones nerviosas y que produce dolor por alteración de las terminaciones nerviosas en la área anatómica en la que se encarga de recoger la sensibilidad de este nervio, que es la cara. Al encargarse el quinto par de la sensibilidad de la cara, pues provoca un dolor muy invalidante en las personas que lo sufren, y de eso se trata. Ese es el síndrome de neuralgia del trigémino, que puede tener causas intracraneales como puede ser tumores, aneurismas. Puede ser secundaria o primaria. La que es primaria es la que suele ser más refractaria, es decir, que puede recidivar y puede no resolverse porque no hay una causa conocida que podamos combatir. Es un síndrome primario y ese es principalmente el que tratamos nosotros en la unidad del dolor. En el Hospital Comarcal, entonces, pues habéis comenzado con un tratamiento pues que es menos invasivo. Entonces, ¿cómo se trataba antes de esto y cuál es la novedad ahora? Siempre la neuralgia se trata con fármacos para el dolor neuropático. El dolor neuropático, la clasificación del dolor básica es un dolor, para que nos entendamos, existe el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo puede ser como el que superficial, como el que nos rompemos un hueso o nos hacemos una herida, y eso es un dolor nociceptivo, dolor somático. Y el dolor nociceptivo profundo o visceral es el dolor de una víscera que puede ser hueca o no, y es un dolor profundo, interno, el paciente no lo define bien. Y ya el dolor neuropático, que es el caso de la neuralgia del trigémino, es un dolor por daño de estructuras nerviosas. Aquí se daña el quinto par craneal, se irrita, se inflama, se afecta, y a partir de ahí empieza una dolencia, empieza un dolor muy desagradable, un dolor punzante, con ardor en toda la cara. ¿Y cómo lo tratábamos anteriormente? Pues como todos los dolores, con fármacos. Empezamos con fármacos para el dolor neuropático, pueden ser opiáceos o fármacos corticoides o antiepilépticos que están indicados y reconocidos para para este síndrome, y también de manera intervencionista lo tratábamos iniciando la radiofrecuencia en las terminaciones, en el final de las terminaciones nerviosas. Es decir, el nervio trigémino se divide en 3 ramas terminales: la oftálmica o superior, la maxilar o media y la inferior, que es la mandibular. Pues al final de cada rama aplicábamos la radiofrecuencia allí. Pero eso no tenía tanto buen resultado, ni podíamos quitarle al paciente tanto tiempo.
y la literatura científica ha demostrado que lo que tiene más evidencia y puede provocar mejor calidad de vida en mayor periodo de tiempo es la radiofrecuencia del ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino. Y el ganglio del trigémino se sitúa en la fosa craneana media, que es una área intracraneal, es detrás del ojo, por así orientarnos un poco, intracraneal, y entramos por un orificio de la base del cráneo. Eso lo hacemos radioguiado, orientándonos por radiografía seriada o radioscopia, y a partir de ahí, proyectando la aguja con muchísima puntería y muchísima habilidad, tratamos de alcanzar el ganglio del trigémino. Y ahí aplicamos la radiofrecuencia, que es una corriente eléctrica, una intensidad determinada, con una temperatura determinada que controlamos nosotros con el nuevo aparato y equipamiento que tenemos, y así combatir esta dolencia aplicando la radiofrecuencia a los somas neuronales, que son los cuerpos de las neuronas y es donde más efectividad tiene una radiofrecuencia, un tratamiento de este tipo. Bueno, la progresión de este tratamiento es muy larga, también según el paciente. ¿Cómo se ha empezado a tratar? Porque también, bueno, comentaban desde un comunicado del INGESA pues que al final se logra o bien eliminar o atenuar este dolor. Efectivamente. A ver, el dolor crónico, el síndrome de dolor crónico, nosotros entendemos el dolor coloquialmente como un síntoma. Cuando hablamos de dolor crónico, el dolor crónico pasa de ser un síntoma a ser una entidad en sí misma, una enfermedad en sí misma, una patología. Una patología primaria, por así decirlo, un síndrome caracterizado crónicamente por que no está acompañado de otros síntomas, sino que el dolor es la entidad y a la vez el síntoma a la vez el síntoma. Entonces, es causa y consecuencia, por así decirlo, a lo mejor para que lo puedan entender mejor. El sistema nervioso central, cuando un síntoma llamado dolor dura más de 3 o 6 meses en el organismo, ya el organismo no puede cambiar, ya ese dolor se vuelve crónico, es decir, el estímulo es tan reiterativo en el sistema nervioso central que el sistema nervioso central se sensibiliza y ya no puede quitar ese dolor, ya no puede combatir ese dolor. Y por eso pasa de ser un síntoma a ser ya una entidad que forma parte del individuo. Y es lo que llamamos dolor crónico. Esto, por lo que he leído, pues normalmente suele aparecer en personas de a partir de 50, 60 años, este dolor facial. No sé si me equivoco y si el dolor en sí, ¿hay alguna causa o algo que se pudiese evitar o es algo pues prácticamente inevitable, este dolor crónico? En el 80% de las neuralgias por encima de 55 años no sabemos la causa. Y cuando sabemos la causa, en medicina siempre hay que tratar etiológicamente la enfermedad, es decir, si es un tumor, pues tratar el tumor. Yo no soy neurocirujano, soy anestesista y terapeuta del dolor, que forma parte, esta área de la medicina forma parte de mi especialidad, y la terapia intracraneal quirúrgica forma parte de los neurocirujanos o también los aneurismas del polígono de Willis de la rama del polígono de Willis que pueden comprimir el ganglio de Gasser, lo hacen los radiólogos intervencionistas. Y cuando descubrimos que hay una causa, a través de pruebas radiodiagnósticas, tratar la causa principalmente. Es decir, fundamental no dar una pastillita al paciente y que se vaya a casa cuando sabemos que hay una causa detrás, ¿no? Claro. Si se puede tratar la causa, hay que tratar la causa. Y así eliminamos el síndrome que desencadena esa causa. Pero aquí pasa una cosa, que como muchos síndromes de dolor neuropático, no conocemos la causa exactamente. Y entonces, en el 80% de los pacientes, las neuralgias del trigémino no sabemos la causa. Al no saber la causa, ¿qué es lo que hacemos? Pues descartar de manera fehaciente, es decir, con pruebas de que no hay una causa secundaria. Por lo tanto, estar seguro de que no estamos dejando de lado una causa primaria que está ocasionando un síndrome, sino que la neuralgia del trigémino es un síndrome
por sí mismo, una causa es primario, Claro. síndrome primario. Y en cuanto a este dolor, por si la gente no lo conoce, o sea, cuando se le presenta, ¿cómo debería actuar? ¿Debe ir al médico, aunque parezca que sea un dolor que crean que puede pasar? Como especialista, como anestesista y que trata estas cosas, ¿cómo se debe actuar en este sentido? Como yo no llevo mucho tiempo coordinando la unidad del dolor, uno de los proyectos para 2023, junto con el jefe del servicio de anestesiología y reanimación, es formar a los médicos de familia en cuanto a los criterios de derivación a la unidad del dolor. Y como expliqué antes, el dolor neuropático, es ocasionado por un daño en estructuras nerviosas, ¿no? Ya sea el sistema nervioso periférico o sistema nervioso central. Hay un daño en el sistema nervioso. Y este tipo de dolor, que es neuropático, tiene más facilidad de cronificarse, de quedarse en el enfermo para siempre, que los otros tipos de dolores nociceptivos, sean superficiales o profundos viscerales. Entonces, este tipo de dolores, a cualquier médico, sea de familia, neurólogo, internista, y cualquier especialidad, en el momento que ve un dolor neuropático de nueva aparición que no cede a tratamiento conservador, se debe establecer una prioridad para derivarlo a la unidad del dolor crónico cuando se ha descartado que es un síndrome secundario y que haya otro especialista que lo pueda tratar. Y en el momento que se hace fehaciente este diagnóstico primario de dolor neuropático, en este caso la neuralgia del trigémino, derivar la unidad del dolor para que cuanto antes podamos, si no podemos evitar la cronificación, por lo menos evitar la intensidad del dolor y mejorar en lo posible la calidad de vida del paciente. Para esto, pues se comenta que se ha necesitado, pues evidentemente, recursos materiales y humanos. Entonces, bueno, preguntarle cómo ha sido esto. ¿Supone un gran esfuerzo para seguir avanzando en estos tratamientos menos invasivos? Sí, el factor humano es fundamental. Es decir, que el interés humano, la inquietud humana, sea la que promueve el desarrollo, está claro, ¿no? Es decir, podemos tener muchísima tecnología, muchísimo dinero, muchísimo avance, pero si el factor humano no está presente, no avanzamos en nada. Entonces, aquí ha habido, vamos a utilizar la expresión de que se han alineado los astros. Yo estoy en la unidad del dolor gracias a José Carlos Muñoz, que es el actual jefe de anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor. Inmaculada España Jiménez Isidora, la enfermera, y gracias a ellos pues he conseguido desarrollar un poco la unidad de dolor. Y a la hora de yo querer innovar, que la neuralgia, la radiofrecuencia al ganglio de Gasser, que es el tratamiento más avanzado de la neuralgia del trigémino, no es el único tratamiento que hemos introducido este año. Hemos introducido otros más, como la radiofrecuencia de ganglio simpático a nivel cervical y lumbar, por decir un ejemplo, y hemos obtenido también mejoría en estos pacientes. Pero sí, todo esto ha podido ser gracias a que José Carlos pues, solicitó la renovación del equipamiento de la unidad del dolor y se ha conseguido. Y estamos muy contentos porque al traer este sistema nuevo, los tratamientos son mucho más eficaces. Al traer este equipamiento nuevo, los tratamientos son mucho más eficaces, los pacientes responden mejor y nos ha dado la oportunidad de abrir el abanico de terapias invasivas aquí en Melilla. Y la verdad que muy contento, y nada de esto se podría haber hecho sin don Francisco Gómez Armenta, que es mi maestro, era jefe de la unidad del dolor del Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde yo me formé como anestesista y como terapeuta del dolor. Y fue mi maestro el que me enseñó todas estas terapias, toda la base de la medicina del dolor crónico, y ha sido él el que hizo la primera radiofrecuencia térmica, radiofrecuencia convencional del ganglio de Gasser aquí en Melilla. Programamos un quirófano, José Carlos Muñoz y yo, lo invitamos aquí a Melilla y él, encantado, con muchísimo interés, hizo una sesión docente y a partir de ahí ya heredamos la ciencia de él y la introdujimos aquí en el hospital.
Y ya que ha mencionado pues todo esos avances, ¿cómo era anteriormente esa unidad del dolor? Si lo sabe, en cuanto a recursos y bueno, en cuanto a conocimiento de que existe esa unidad pues para tratar esos dolores, sobre todo esos dolores crónicos. ¿Que cómo era antes? Sí. Pues antes teníamos un aparato bastante más antiguo, que a mí me gustaba decir que era de la época de Moisés, lo decía de broma, y no, la importancia es que cuando hablé con los representantes de las distintas empresas que distribuyen los aparatos de radiofrecuencia, me dijeron que ese aparato ya no se fabricaba. Entonces digo, bueno, tenemos un aparato que ya no se fabrica, yo creo que es momento de renovarse, ¿no? ¿Hasta cuándo ha estado este equipo, este aparato? Pues hasta hace menos de un año, algo así, hasta que José Carlos cogió la jefatura de servicio. Yo empecé a coordinar de manera más responsable y más implicada en la unidad del dolor, porque José Carlos me insistió, y, y a partir de ahí empezamos a demandar un poquillo la renovación del equipamiento y de la estructura y organización de la unidad del dolor, que está siendo un éxito porque este mes podemos terminar la lista de espera de pacientes que están en lista de espera de intervencionismo, es decir, tanto de infiltraciones como de terapias de radiofrecuencia, y esperamos también incluir más equipamiento que hemos solicitado al INGESA para 2023. Y la verdad que antes era un poquito más caótico, y ahora sí que es verdad que estamos estandarizando el manejo de los pacientes. Existe un teléfono, tenemos un teléfono al que usamos para llamar a los pacientes después de haberse hecho una técnica intervencionista. Los pacientes los médicos de familia no acuden con hojas de derivación para que nosotros atendamos los pacientes. Y lo que sí es importante que ahora en 2023 hagamos una formación a los médicos de atención primaria para enseñarles técnicas intervencionistas básicas y hacer una formación básica en dolor para que los criterios de derivación sean los más rigurosos científicamente hablando. Claro, porque precisamente cuando a alguien se le presenta un dolor, lo lógico, bueno, lo primero que se nos ocurre evidentemente es ir a nuestro médico de cabecera, a la atención primaria. Entonces, por ahí también quería preguntar, la formación, el conocimiento de cómo tratar esto, porque al final pasa mucho de que al final te llevan a la farmacia, te recetan algún medicamento, algún fármaco, bien habías comentado que al final esto es un remedio a lo que son los fármacos. ¿Todavía falta entonces mucha formación por parte de la atención primaria en este sentido? Falta formación en dolor crónico en todas las especialidades. Es decir, yo creo que el sistema falla. El sistema de formación en cuanto a la docencia del dolor crónico hay una deficiencia. Es decir, los médicos no están bien formados en dolor crónico, pero no por culpa de los médicos, sino el sistema en sí. No, porque claro, es el sistema que no se ha centrado en esto. No somos conscientes del dolor crónico. El dolor crónico tiene su repercusión psicológica. Existe muchísima relación entre la psique del paciente y el dolor crónico. No existe, el dolor es una vivencia subjetiva. El dolor es un síntoma desagradable, psicoemocional, ocasionado por la lesión o daño potencial de un tejido o un órgano. Pero vemos que esa lesión o ese tejido que es dañado o en potencia va a ser dañado, vemos dos pacientes que manifiestan lo mismo, ese daño o ese daño en potencia, pero que manifiestan el dolor de manera diferente. Uno lo puede manifestar de manera intensa y otro no. Entonces, ahí está la pericia, ahí está la habilidad, ahí está la sabiduría de saber discernir bien qué es lo que pasa en ese paciente, por qué uno lo manifiesta así y otro lo manifiesta de otra manera, y a partir de ahí ir desgranando un poquillo a través de la exploración, la historia clínica, y afinar un poco más el diagnóstico sindrómico, y a través de ahí pues pedir pruebas complementarias para, si son necesarias, que en dolor crónico la mayoría de las pruebas, la mejor prueba complementaria no existe, es la exploración clínica, y
y la historia del paciente. Y a partir de ahí, todos los médicos de familia, traumatólogos, neurólogos, pues afinen más en el diagnóstico del dolor y que el paciente venga mejor definido a la unidad de dolor crónico y que antes de llegar a la unidad de dolor crónico ya haya recibido, gracias a ese diagnóstico temprano, un tratamiento eficaz para su dolencia. Eso es un reto que tenemos para 2023. Había hablado anteriormente, y no quería dejar esta pregunta en el aire, sobre la lista de espera, que bueno, pues se va a poder lidiar con esa lista de espera de los pacientes. Quería preguntar cuál es la ratio y con lo que se espera, con los avances que se espera también para 2023, ¿se espera, hay una estimación de que vaya a descender esa ratio y se pueda atender mucho antes y mucho mejor a los pacientes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ahora mismo tenemos la canción de un grupo de música llamado Amaral, que se llama Sin ti no soy nada. Pues yo sin mi enfermera, sin mis enfermeras no soy nada, evidentemente, y que reconocer la labor de ellas en cuanto a la organización de la consulta y de los quirófanos para realizar las técnicas intervencionistas. Gracias a la gran labor de ellas, la verdad que la lista de espera está bajando y precisamente hoy que estoy saliente de guardia, hablé con el jefe de servicio de que en este mes de diciembre necesitaba 2 quirófanos y si la dirección médica y la gestión del hospital y la posibilidad en cuanto a personal sanitario podíamos tener 2 quirófanos este mes, acabaríamos con la lista de espera de pacientes que están en lista de espera para realizarse o radiofrecuencia o alguna técnica intervencionista. Y me gustaría hacerlo antes de Navidad y que para empezar de cero otra vez y volver a evaluar a todos los pacientes que tengo, evaluar los pacientes nuevos que me puedan mandar. Y poco más, decirte que también cuando derivan a un paciente nuevo a la unidad del dolor, en menos de un mes es visto por nosotros. Es decir, desde que me llega la notificación o la hoja de consulta o interconsulta a mi unidad, pues la última hace poco me dijeron que eran 2 semanas y un mes, en menos de un mes ya es visto por nosotros. Entre 2 semanas y un mes ya se le atiende. Es visto por nosotros desde que me llega la notificación hasta que yo lo veo. Pues no tenemos más tiempo, pero oye, con esta información, también con las listas de espera, que también es importante saberlo, pues nos quedamos y concluimos con esta primera parte de la réplica. Muchísimas gracias, pues, por hablarnos sobre esto, porque normalmente no solemos hablar mucho de sanidad aquí en este programa, pero sí es importante que se nos comente cuál es la función de la unidad del dolor y cuáles son los tratamientos con los que se avanza. Muchísimas gracias, Mohamed Mokhtar. Gracias a ustedes, es un placer y todo sea por la divulgación médica, el carácter humano de la profesión y hacer consciente a las personas de que estamos dispuestos a colaborar y favorecer su salud. Pues estupendo, que se note cuál es el gran trabajo, pues, de todo el personal sanitario y sobre todo, pues, en este sentido, en lo que es la unidad del dolor. Muchísimas gracias también a los espectadores por ver esta primera parte de la réplica. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después volvemos, pero para hablar de otro asunto muy diferente. Muchas gracias.